Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar una reseña de este tarot, el tarot de la bruja moderna de Lisa Sterler. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por Instagram, TikTok, Facebook, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Vale, yo este tarot la verdad que me lo he comprado en la casa del libro que me llegó el otro día a mi casa, así que no pagué gastos de envío. Lo podéis encontrar por Amazon, Snack y en Busca Libre. Es en español, la verdad que es un tarot que, a ver, yo sinceramente yo ya lo tenía visto. Creo que lo sacaron en 2019, pero en español creo principios de enero 2022. O finales del 2021, diciembre por ahí, me voy. Vale, yo ya llevo ya una semana que lo tengo, ¿vale? Yo ya lo he utilizado en algún tarot interactivo o en mis consultas privadas. La verdad que es un tarot muy certero, ¿lo recomiendo? Pues sí. Para principiantes, por supuesto, más avanzados también. La verdad que es un tarot que me gusta porque se parece mucho a la baraja del Rider, ¿vale? Así que si sois principiantes, genial. Lo que me echaba un poco para atrás de este tarot, que salen muchos personajes femeninos, ¿vale? Por eso no me lo compré antes y era lo que a mí sinceramente me echaba un poquito para atrás. Pero el otro día viendo una reseña y tal, pues la verdad que al final me animé y la verdad que estoy súper contenta. Y bueno, esta es la parte de atrás. La verdad que el material de las cartas está muy bien. Sí que es verdad que vale que a lo mejor personas que barajan mucho las cartas. He recibido, bueno, he leído comentarios, vale, que a lo mejor pueden ser un poquito grandes a la hora de barajar, pero bueno, el material, como he dicho, perfecto. Esta es la parte de atrás de la baraja. Os viene con este librito. La verdad que está muy bien. Con los arcanos mayores y luego pues con los diferentes palos. Pues esta es la explicación que trae el libro y bueno, luego pues las diferentes tiradas. Y bueno, esta es la parte interior de la cajita y la verdad que está muy bien. Y bueno, empecemos. La bufona, que es el loco. El mago, la hechicera. La suma sacerdotisa. La emperatriz. El emperador, que es una mujer. La hierofante, perdón, la hago, que es el papa, que es una mujer. La ermitaña. Las amantes. La fuerza. La luna. La colgada.
la torre, la demonio, que es el diablo, la templanza, la estrella, la rueda de la fortuna, la muerte, la justicia. Esta carta representa el carro. El sol. Me encanta esta carta. El juicio. El mundo. Empecemos por los palos. As de varas. Como veréis, es un tarot súper moderno. Es diferente. Por eso yo os aconsejo siempre de que os pilléis un tarot, siempre ver reseñas por YouTube que hay para dar y vender y así veréis pues si merece la pena o no y si conectáis o no con la baraja. Me encanta porque salen muchos personajes diferentes, muchas razas diferentes y la verdad que me encanta. Sota de varas. Reina de varas. Rey de varas. Las espadas. As de espadas. Uy, voló. 10 de espadas. Sota de espadas. Los pentáculos. As de pentáculos. También es un tarot que perfectamente podéis mezclar con otros oráculos, otros tarots. Pues claro que sí.
Sé que es un tarot que no a todo el mundo le gustará, como he dicho antes, porque salen muchos personajes femeninos. Yo sí que también soy sincera, ¿vale? Que a mí me gusta entre que salgan diferentes personajes, pero lo vi diferente. Vamos por las copas. Y pensé, digo, lo necesito en mi vida. Los de copas. Tres de copas, me encanta este tres de copas. Siete de copas. 8 de copas. 9 de copas. Rey de copas. Y esta es una carta que de extra que todo está bien, que lo puso la autora y no sé, dejadme abajo si os ha gustado esta reseña, este tarot, si lo vais a comprar o no, dejadmelo todo abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado esta reseña, la verdad que es un tarot que recomiendo tanto avanzados o para principiantes. Espero que te haya gustado, suscríbete, regálame un like, dejaré todo en la cajita de información, mis redes sociales, recuerda, búscame por Instagram, TikTok, Facebook, yuneta.tarot. Os envío muchas vibras positivas en todas las áreas de tu vida, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.